siguiendo a través de las plataformas online. Les avisamos que vamos a esperar 2 o 3 minutos antes de partir, esperando que se sume más gente. ¿Okay? No te viene. No es política. ¿Lo tienes como share o...? Sí. No puedes resolverlo más rápido. No, tranquilo, si yo estoy comentando sobre el tema. Ya contamos con 17 participantes. Son las 18:01. Saludos de acuerdo del anfitrión. Bien, muy bienvenidos a todos los que se están sumando. Vamos a esperar un par de minutos para partir. Es una hora compleja dentro de la jornada diaria, así que demos ese margen a la gente que se va sumando. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Adelante. Adelante, bienvenidos. Y la diseña mejor la puesta ahí, ¿no? Adelante, bienvenidos. Gracias. Bien. Bien, muy bienvenidos a todos los que están aquí presentes en la sala de Javier Pinto, aquí en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Escuela de Ingeniería de la UCE. Mi nombre es Marco Sepúlveda, soy director del Magíster en Tecnología de Información y Gestión en ATIC. Y tenemos hoy día el honor de tener con nosotros a Cristian Rojas, quien nos va a presentar un tema muy interesante, muy en boga también en el día de hoy, que es ciberseguridad en tiempos de ciberguerra. Déjenme leerles brevemente algunos antecedentes de nuestro invitado el día de hoy. Cristian es ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, magíster en ciencias y mención computación de la misma casa de estudio. Su labor principal es la consultoría en seguridad de información. Y estamos ante un experto en estas temáticas que nos va a hablar el día de hoy. Además de eso, es un apasionado de la enseñanza. Es profesor de seguridad computacional de nuestro magíster en tecnologías de información y gestión. Y también es profesor part-time en otras 2 universidades amigas. ¿Sí? Además, es conferencista habitual en eventos sobre seguridad de información. Por esta idea de que de alguna manera le interesa, ¿no es cierto?, poder compartir lo que sabe, y eso siempre es muy valioso en este contexto. Así que con eso, Cristian, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y estamos todos muy expectantes a tu presentación. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias, Marco, por la introducción. Como decía, sí, soy un apasionado de la enseñanza, me gusta mucho exponer y para mí siempre es un placer hacer este tipo de actividades y, parto agradeciéndole a la FANEMETIC, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, porque yo este es el primer evento en
2 años en el cual finalmente doy una charla de pie, ¿ya? O doy una clase de pie. Ya está aburrido de estar sentado durante 2 años, la verdad es que ya agota, y por eso mismo es que estoy tremendamente agradecido de esta iniciativa por parte de Nemetige. A ver, no voy a darle mucha vuelta a esta slide, la verdad es que ya cubrió Marco bastante bien. Sí voy a partir contándoles de que el tema del COVID, porque justamente les hablaba del tema de que ya estoy más o menos aburrido de estar sentado, el COVID trajo bastantes desafíos para la ciberseguridad. Yo no sé si alguno de ustedes vio esta película más o menos antigua, que es una parodia a la leyenda artúrica, que se llama Monty Python y el Santo Grial. En esta escena en particular hay un castillo francés en el cual empiezan a tirar animales, vacas y todo lo que haya para espantar a los caballeros que buscan el Santo Grial. Con esto yo creo que es ejemplificar de que ya con todo esto de la pandemia, el perímetro se acabó. Antiguamente nosotros defendíamos nuestras infraestructuras de información pensándolo muy como un castillo. Ustedes saben, los castillos medievales por lo general eran muy altos, ¿no es cierto? Y además estaban rodeados por alguna laguna, ¿ya? De repente con uno que otro cocodrilo, ¿no es cierto? Y con eso tú la idea es que protegieras tu castillo contra amenazas que vinieran desde afuera, ¿ya? Ahora eso se terminó, ¿ya? Eso se terminó porque ya tú no tienes a tu gente adentro. O sea, de hecho, ya no defendíamos muy bien cuando teníamos el esquema del perímetro, porque no nos preocupábamos mucho de lo que pasaba por dentro de nuestras organizaciones. Nos preocupábamos de que los crackers no vinieran desde afuera, pero resulta que no hacíamos mucho. Ahora es peor. Ahora resulta que nuestros caballeros están andando por el campo, ¿ya? Nuestros caballeros no están dentro del castillo, están andando por el campo. Pasamos a teletrabajo. Cada quien está en sus respectivas casas. Y la información que nosotros manejamos la estamos manejando en nuestras casas. Entonces, ya es como volviendo un poco a la analogía. Nuestros caballeros están en el campo y la idea es evitar de que maten a alguno de nuestros caballeros, le roban la armadura, como te tapa todo, ¿no es cierto? Se pongan la armadura y después vuelvan a nuestro castillo haciéndose pasar por alguno de nuestros caballeros, ¿ya? Entonces, se acabó ese concepto del perímetro y ahora el tema de la protección de información pasó a convertirse en algo ya más distribuido, ¿ya? Y eso trae varios problemas, de hecho trae varios riesgos, ¿ya? Las Wi-Fi que nosotros, por ejemplo, las Wi-Fi que nosotros tenemos en nuestras casas la mayor parte del tiempo no están muy bien configuradas, ¿ya? Los técnicos de los ISP no tienen muchos conocimientos de ciberseguridad y de repente dejan la Wi-Fi derechamente insegura, ¿ya? No están bien configuradas. Lo otro que es muy interesante es el tema de los dispositivos interpersonales. ¿A qué me refiero cuando hablo de dispositivos interpersonales? Me refiero al hecho de que, por ejemplo, en esto nosotros llevamos información personal, empresarial, estudiantil. Entonces, no hay una adecuada separación entre los tipos de información que nosotros llevamos en estos dispositivos, ¿ya? Antiguamente estaba el concepto del BIOD, el BIOD, que es este concepto del Bring Your Own Device, que era una pseudo política de gestión de la información en la que se basaba, básicamente en que tú podías traer tu notebook a la empresa. Trae tu notebook a la empresa, no importa, conéctate, no hay ningún problema, trae tu iPad, trae tu celular, no hay problema, es más cómodo. Además, después te lo puedes llevar a la casa y seguir trabajando desde la casa, cosa que a los gerentes les encanta, ¿ya? Entonces, claro, en ese sentido, el riesgo estaba en que tú podías perfectamente llevar tu notebook a la empresa y de repente ese notebook estaba infectado con algún gusano que se podía empezar a esparcir por la red. Ahora no, ahora la cosa es al revés. Ya no es el BIOD, es Bring Your Corporate Device. Muchas empresas ahora están entregando a sus empleados un notebook para que se lo lleven para la casa, ¿ya? Eso da pie a algunos riesgos. De hecho, la defensa es un poquito mejor porque por lo general esos notebooks están bajo algún tipo de política de la empresa, ¿ya? No se te permite instalar software externo, no se te permite ingresar a determinados sitios,
no puedes llevar cierta información, hay un mayor control, pero aún así, el riesgo está. ¿Ya? El riesgo está, sobre todo cuando tú te conectas a la Wi-Fi de la casa, del café, por ejemplo, etc. Lo otro son los mecanismos inadecuados de autentificación. ¿Ya? Nosotros históricamente hemos ocupado la password para todo y de hecho hemos abusado de la password. ¿Ya? O sea, hasta el punto de que muchas veces ocupamos passwords en un montón de partes distintas, pero la verdad es que eso de ocupar la misma password en varios lugares distintos es súper riesgoso. ¿Ya? Entonces, está el tema de la password, está el hecho de que la mayor parte del tiempo nosotros no ocupamos mecanismos más fuertes de autentificación. Probablemente ustedes habrán oído el concepto de 2FA o MFA, que es el que básicamente tú tienes no solamente un factor de autentificación que es la password, sino que también algo que tú tienes. Por ejemplo, cuando tú bajas una aplicación como un authenticator de alguna cosa y después tú lo sincronizas con un código QR y después te pide este código QR para ingresar, aparte de la password, con eso tú das fe de que además de saber algo, tú tienes algo en tus manos, que es mucho más difícil de robar para los crackers. El tema es que todavía esos mecanismos de MFA son muy poco usables, ¿ya? O sea, tú te metes, ingresas tu nombre de usuario y tu password y te aparece la pantalla que ingresa el código de 6 dígitos. Casi el celular y tengo que ir a buscar el código y ta. Por eso es que todavía lamentablemente no está muy difundido. Hay otras tecnologías que, esta a mí me gusta mucho, que es muy interesante. Esto se llama FIDO2, ¿ya? Es un protocolo. De hecho, hay dos compañías que hacen estas llavecitas, una llave criptográfica. Esta no se llama YubiKey. Y la gracia es que en ciertos servicios como por ejemplo Google, Dropbox, Facebook, etc., tú puedes, cuando tú te lo llevas, dar tu nombre de usuario, tu password, ¿no es cierto? Y después en la siguiente pantalla, en vez de decirte ingrese el código de 6 dígitos, te dicen inserte la llave USB y se va a empezar a prender el circulito, toca el circulito y con eso te entra. Mucho más fácil, mucho más simple. La verdad es que esto no cuesta más de 20 o 25 dólares. Pero todavía no está muy difundido. ¿Ya? Otra cosa, que de hecho me ha tocado observar harto en clientes que yo he tenido, ustedes saben que yo hago consultoría en ciberseguridad, es el hecho de que se usan mecanismos inadecuados para compartir archivos. Por ejemplo, ¿alguien aquí ha usado WeTransfer, por ejemplo? WeTransfer es una herramienta que a la gente le encanta, ¿ya? El problema es que tiene una política de privacidad bastante turbia, ¿ya? Porque básicamente tú subes el archivo, le mandas el link a tu contraparte y tu contraparte baja el archivo, ¿cierto? Entonces, la política, cuando tú estás en el free tier, o sea, cuando tú subes un archivo, cuando tú ocupas el servicio en forma gratuita, lo que pasa es que tú subes el archivo y si ustedes revisan la política de privacidad, ahí aparece. Nosotros vamos a retener tu archivo durante una semana, ¿ya? Y tenemos el derecho a entrar y revisar todo lo que tú tengas en ese archivo para hacer, no sé, algún tipo de análisis o alguna de estas magias de Big Data o clasificaciones, qué sé yo. Pero acceden a los datos. Entonces, hay un cierto riesgo. Lo otro es el tema de la pérdida de eficacia de controles, ¿ya? Sobre todo cuando tú estás manejando información en tus propios dispositivos en la casa. El problema es que hay un menor control, no hay un monitoreo de quién se está conectando, qué se está haciendo, si es que anda dando vuelta algún bicho dentro de la red, etc. Y además está el mayor uso del Shadow IT, lo que se conoce como Shadow IT, y el Shadow IT es cuando tú instalas en algún equipo que se conecta a la red de la empresa algún software que no está sancionado por la empresa, ¿ya? Ah, no, es que a mí me gusta ocupar este otro programa en vez del que está establecido dentro de la política de la empresa. Y eso trae riesgos, sobre todo cuando tú los bajas estos programas desde fuentes no muy adecuadas. O por ejemplo, software pirata, que muchas veces se distribuye a través de cosas como BitTorrent, y resulta que no hay ningún chequeo de seguridad, y menos hay un chequeo de que si no venga con algún malware o con alguna cosa rara, ¿ya? Además, con el trabajo remoto han llegado varios temas a los cuales nosotros tenemos que ponerle mucha atención.
Por ejemplo, cuando se trata del equipo con el cual nosotros nos estamos conectando a la empresa, ¿tiene software al día? ¿Cuántos de nosotros tenemos algún sistema de autoparchado activado? Los Windows 10 para arriba creo que lo tienen activado, pero en el caso de los Mac, por ejemplo, ahí te avisa y te dice, oye, parcha, ¿y qué es lo típico que uno hace? No, mira, parcha mañana, porque te da la opción de esperar hasta mañana para que se haga el parche, ¿cierto? El parchado del sistema operativo. ¿Qué pasa con el sistema operativo? ¿Qué pasa con el antivirus? ¿Qué pasa con el Office? ¿No es cierto? Van apareciendo vulnerabilidades a cada rato. Y eso hay que irlas actualizando. O sea, las compañías actualizan su código, pero muchas veces nosotros no nos preocupamos de aplicar esto. Lo otro es si está conectado a una VPN. Cuando uno se conecta a la empresa, debería ser a través de una VPN. La VPN lo que hace es encriptar y encapsular todo tu tráfico para que salga a través de tu empresa. Y además, si es que, por cualquier razón, la Wi-Fi de tu casa estuviese infectada, no se podría ver el contenido. No podrías acceder al contenido. Otra cosa muy importante, si tú estás en tu equipo conectándote a la empresa, aprovecha el hecho de que prácticamente todos los sistemas operativos hoy en día te permiten crear cuentas de usuario y separar la información. Tu información personal, separarla de la información corporativa. ¿Ya? Sobre todo porque de repente, claro, terminaste tu jornada laboral, te pusiste a jugar algún juego, bajaste algo, ¿no es cierto? Y se te infectó el computador. Si no lo tienes separado, el alcance del daño podría ser aún mayor. ¿Ya? Por lo tanto, es buena práctica el tener una cuenta de usuario distinta a la personal. Y finalmente el computador está encriptado, el disco duro está encriptado. Los Mac tienen la ventaja de que tienen una función que se llama FileRoot, que te permite encriptar el disco duro basado en la password del equipo. Pero hay que revisar si es que viene activado por defecto y si no, activarlo. La gente que usa Windows está en riesgo, porque hay un mecanismo para Windows, pero lamentablemente no está para todos los Windows. Está solamente para la versión Pro. En Windows 7, en Windows 10, en Windows 11, solamente para la versión Pro. Y además tú requieres un chip especial. Un chip especial que se llama TPM, ¿ya? Que es el que se encarga de encriptar y desencriptar todo y las claves no salen nunca, ¿ya? Entonces, claro, no está esta tecnología para todos y para quienes está disponible muchas veces no lo implementan. Cuando se trata de las reuniones, por ejemplo Zoom, Google Meet, Teams, etc., ¿hay control de quién entra en las reuniones? Ustedes probablemente recordarán al principio de la pandemia, sobre todo cuando Zoom se convirtió en la vedette de las TI, que empezaron todas estas cosas Zoom Bomb, que tenías una reunión, tenías una charla como esta, y se empezaba a meter a alguien que empezaba a mostrar sus genitales, a insultar a los asistentes a la reunión, etc. Eso se dio muchísimo, y de hecho empezaron también a surgir varias vulnerabilidades en la aplicación. Tanto es así que la misma gente de Zoom en un momento dijo, ya, ok, vamos a parar acá, no vamos a crear más funcionalidad nueva para Zoom, sino que nos vamos a dedicar 1 mes y medio a corregir todas las vulnerabilidades que pudiéramos tener, para tener un producto más robusto y que sea más usable por la gente en el mundo, aprovechando de que estamos moviéndonos a esquemas de trabajo remoto. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, hay control de quién entra en las reuniones, está actualizado el software de reuniones. ¿Ya? Eso muchas veces me ha tocado ver a gente que no tiene actualizado el software de reuniones y yo les digo, oye, ¿revisaste si es que está actualizado, no? Ah, no sé qué lo he revisado, revisa y parcha. ¿Ya? Siempre es súper importante. ¿Qué pasa con la información en papel? Nosotros trabajamos en TI, pero resulta que ciberseguridad no es un tema única y exclusivamente tecnológico. También es un tema de papel, también es un tema de la información que manejamos boca a boca. ¿Ya? Ahora, no estoy diciendo de que si estás en tu casa, vas a alguno de tus hijos, o tu señora, o tu marido, te va a robar información. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes un gato, un perro, y de repente se te sube arriba? O sea, ya está el riesgo de que se le dé vuelta el café en el computador. Imagínate se le da vuelta el café en un contrato importante, en un documento importante, en papel, en tu agenda, en lo que sea. ¿Ya? Eso no lo tomamos en cuenta y hay que tomarlo en cuenta, muy importante.
El celular está bloqueado con clave, hay mucha gente que no bloquea su celular. ¿Ya? O sea, número, el Face ID, por ejemplo, de Apple, huella digital, por ejemplo, en algunos Android y en algunos iOS. Hay gente con Android, por ejemplo, que todavía ocupa esto del patrón. Esos 9 puntitos, que típico que uno hace una Z o una N. Y además yo soy, a mí me gusta, coloquialmente hablando, a mí me gusta decir que yo soy ceboso, soy grasiento. Entonces, claro, cuando tú haces la Z, te queda marcada en el teléfono, entonces ahí se te acaba toda la autentificación que tú podías tener, ¿no es cierto? Entonces, si está bloqueado con clave, está encriptado. Los teléfonos tienen capacidad de encriptación, los Android, los iOS tienen capacidad de encriptación. Actívenlo, ¿ya? Y bueno, el software al día, eso cambia un poquitito pero orgullo, pero no tanto, porque claro, los que ocupamos iOS, como los equipos están relativamente estandarizados, no es mayor problema cuando sale una nueva versión del sistema operativo. Pero los que tienen Android tienen el problema de la fragmentación. La fragmentación es que básicamente tú tienes una versión de Android por cada marca que hace un teléfono Android y por cada equipo, por cada modelo. ¿Ya? Entonces, claro, pasa muchísimo que, claro, tú prendes el teléfono por primera vez, el teléfono se actualiza a la versión más reciente de Android y después nada más. No apareció nunca más una nueva versión. Google está tratando de resolverlo con una forma de parchado modular, pero no está disponible todavía para todos los teléfonos. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Y lo más importante de todo, la persona. ¿Ya? O sea, nosotros. ¿Tenemos claros los riesgos de las herramientas que nosotros ocupamos? A mí me gusta siempre decirle que uno de los grandes problemas con lo que tiene que ver con TI es que como que vivimos en el mundo Blancanieves. Todos recuerdan esa imagen de Blancanieves ahí muy contenta cantando en el bosque con todos estos amiguitos lindos, ¿no? Los pajaritos, los cervatillitos, los buitos, las maripositas, estos son lindos. Pero resulta que ciberseguridad es la parte de la luz mala. O sea, cuando nosotros ocupamos herramientas de TI, de lo que sea, tenemos que también considerar los riesgos. ¿Ya? Y si no consideramos los riesgos, la verdad es que esto no sirve para nada. ¿Okay? ¿Sabemos, por ejemplo, reconocer un phishing? Uno puede decir perfectamente, no, si yo lo reconozco, ningún problema, pero de repente te pillaron volando bajo y te hicieron hacer clic donde no debías, abrir el programa que no debías, ingresar la password donde no debías, etc. Bloquear el equipo. ¿Cuántos acá bloqueamos el equipo cuando nos paramos de él, aunque sea para ir al baño? Poquitos, ¿no es cierto? Eso debería ser siempre, siempre. Independiente que estés en tu casa, yo ya les dije lo que va a pasar con el gato o el perro. ¿Ya? O sea, siempre bloquear la pantalla. Apréndanse la combinación de teclas, generalmente en Windows y en Linux es Control L, o sea, perdón, Windows L. En Mac tienen como 5 maneras distintas de bloquear la pantalla, pero resulta que muchas veces no ocupan ninguna. Entonces, aprendámonos eso y acostumbrémonos. Aunque sea pararnos a ir a la cocina, a buscar algo, a ir al baño, acostumbrémonos a bloquear el equipo. ¿Ya? Si ocupamos formas adecuadas de autentificación, eso lo vimos, ¿no es cierto? El tema de 2FA, ¿no es cierto? De exigírselo también a la empresa. Aquí nosotros también tenemos que preocuparnos por la ciberseguridad. No tiene que venir de arriba solamente de la gerencia o el gerente de TI o del CISO o lo que sea. ¿Ya? Y además, ¿qué ocupamos para compartir archivos? Cada día más ocupamos más clouds. ¿Por qué no usar, por ejemplo, el Azure, ¿no es cierto? O el Google Workspace para compartir archivos? Además nos da más control sobre con quién compartimos la información. ¿Ya? El COVID-19 también trajo algunos otros factores. Les decía respecto del tema de los clouds. Tenemos una mayor dependencia de clouds, nos movimos mucho para trabajar remoto y estamos dependiendo mucho de clouds para trabajar. Y esos clouds están lo suficientemente asegurados. Me tocó, de hecho, durante la pandemia, el atender a un par de clientes que tienen Google Workspace. Ellos administran Google Workspace. Hay varias configuraciones de seguridad las cuales tienen que tomarse en cuenta. ¿Ya? O sea, ahí
tuve harta pega, sobre todo al principio de la pandemia. Hay que tomar en cuenta los factores de seguridad, los riesgos que implica el uso de drones. También he observado que hay muchas empresas que ocupan más aún ahora servicios que por lo general son bastante inseguros al configurar. El escritorio remoto, carpetas compartidas, que han sido muy vulnerados a través del tiempo, ¿ya? Cosas como BlueKeep, Eternal Blue, son ciberataques conocidos que afectan principalmente este tipo de servicios. ¿Alguno aquí es desarrollador de software? Ya. ¿Dónde está el código? Pues resulta que uno puede ocupar el GitHub y el GitHub de ahí se esparce un montón de partes distintas. ¿Quién controla? ¿Quién controla que alguien no se arranque con los tarros, más bien dicho, que alguien se arranque con el código y empiece a hacer una versión distinta de la plataforma? ¿No es cierto? Sí, súper importante. ¿Dónde está el código de nuestra aplicación? Lo otro es el trade-off. ¿Qué pasa si se nos pierde el teléfono? Compañías que ocupan NFA, basado en el teléfono, en la aplicación, ¿no es cierto? O que te manden un SMS o que te hagan una llamada para, por ejemplo, para poder autentificarte y de repente el teléfono se te pierde o te lo roban. ¿Tienes algún mecanismo de respaldo? Muchas clouds corporativas no tienen un mecanismo de respaldo en el caso de que se te pierda o te roban el teléfono. Y otro factor muy importante que trajo consigo el COVID-19 es una mayor proliferación de vectores de macro. Y aquí me quiero detener un poquito porque probablemente más de algunos, sobre todo los que son más jóvenes, estarán pensando, chuta, este tipo nos va a venir a hablar de álgebra lineal de nuevo y ya estoy aburrido. Entonces, ¿por qué está hablando de vectores? A lo que me refiero es al hecho de que el malware, y pongo mucha atención acá, el malware hay que verlo como una cosa, digamos así, como un ser vivo. Aguantemos un poquito. No se trata de verlo como un organismo vivo, pero sí como como dos factores que lo componen. Cuando tú tienes algo como el COVID está separado en dos factores. Uno de ellos es el vector, que es el virus propiamente tal, que en este caso es el SARS-CoV-2. El típico monito de la pelotita con las puntitas y todo eso. Eso es lo que transporta este código malicioso. El código malicioso que es el COVID, que cuando se implanta en las células de los alveolos de nuestros pulmones, reprograma las células de tal forma de que se generen nuevos virus que se muevan a otras células y con eso básicamente te tapan los pulmones y eso es lo que causa las neumonías mortales que genera esta pandemia. ¿Ya? Entonces, tú tienes una carga útil, tú tienes un payload, ¿no es cierto?, que es el código malicioso, y tienes un vector. Por ejemplo, en el caso del VIH, por contacto sanguíneo. Ese es otro vector. Lo importante aquí es que el malware hay que tratarlo de la misma manera. ¿Ya? O sea, a ti te pueden hablar, por ejemplo, de un ransomware, ¿no es cierto?, que lo típico que se habla hoy en día, que es lo que más se ve en términos de malware, pero resulta que ¿cómo te llega el malware? O sea, ¿cómo te llega el ransomware? ¿Te llegó por phishing? ¿Te llegó, por ejemplo, por alguna vulnerabilidad que tú tienes en algún servidor? No sé si ustedes recuerdan por allá por 2017, si no me equivoco. Perdón, por 2017, si no me equivoco, el caso de WannaCry. WannaCry, que fue este ransomware que causó muchas disrupciones en varias compañías alrededor del mundo, era el primer ransomware que se distribuía por un vector distinto al phishing. O sea, este se distribuía a través de una vulnerabilidad en carpetas compartidas, que muchas están expuestas a Internet. ¿Qué tienes que andar haciendo? Exponiendo carpetas compartidas a Internet. No tiene ningún sentido. Además, expones a tus empresas a ciberataque, tu organización a ciberataque. Entonces, vectores, troyanos, por ejemplo, software que dice hacer algo bueno, pero en realidad es todo lo contrario, como caballo de Troya. Gusanos, que son básicamente malware que buscan autorreplicarse en múltiples equipos. Vulnerabilidades en componentes desactualizados, que es lo que yo creo que lo que más ha proliferado hoy en día en términos de vectores es la explotación de vulnerabilidades en componentes, en servidores, en sistemas desactualizados. Y bueno, el phishing, que es algo que va a seguir molestándonos durante un buen rato.
Las cargas útiles, virus, que son los que te desordenan datos de archivos, ¿no es cierto?, haciéndolos inutilizables. Los ransomware famosos, que te encriptan los datos y después te piden este rescate, por eso es que se llama ransomware. Lo que está muy de moda con todo este tema de la ciberguerra son los wipers. Los wipers son malware o cargas útiles que borran tus archivos. ¿Ya? Borran tus archivos, borran el sector de arranque, ¿no es cierto? Y con eso te dejan prácticamente el computador inutilizable y lo único que te queda en ese momento es formatear y empezar todo de nuevo. Y lo otro que es muy importante son las puertas traseras. Las puertas traseras son básicamente cargas útiles que cuando se implantan básicamente le dan el control de tu máquina a los crackers, a los malhechores en este caso. ¿Okay? Ahora, hablando de malware, bueno, la razón principal por la cual me propusieron dar esta charla de LinkedIn es el tema de la ciberguerra entre Rusia y Ucrania. ¿Ya? Y, a ver, hay un boom de noticias con respecto a la ciberguerra, que ataques desde Rusia a Ucrania, que ataques desde Ucrania a Rusia, que Anonymous se metió en la película, que un montón de cosas. Pues la verdad es que estamos en guerra hacia ciberguerra hace rato. ¿Ya? Yo diría que oficialmente la ciberguerra partió por allá por 2010, cuando se creó el primer gusano que estaba específicamente diseñado para ralentizar el proceso de centrifugado de uranio en las centrales de Irán. ¿Ya? Ustedes buscan en la literatura el caso Stuxnet, es la primera arma digital. ¿Ya? Creada justamente para causar sabotaje. ¿Okay? O sea, de hecho, de la misma forma en que existen varios tipos de guerra convencional, guerra aérea, terrestre, marítima, guerra de trincheras, guerra de desgaste, etc., también tienes varios tipos de ciberguerra: espionaje, propaganda y desinformación, disrupción económica y sabotaje, que lo que más se ve hoy en día, sobre todo con el tema de la ciberguerra actual, es sabotaje. Caso, el de Hermetic Wiper, también conocido como Foxmail. Este es básicamente un wiper que pasa como ransomware. O sea, a ti te hace creer que es un ransomware, pero en realidad te borra todo. ¿Ya? O sea, no puedes desencriptar nada, no te dicen, oye, páganos. No, simplemente borra todo. ¿Ya? Además deshabilita la capacidad de respaldar. Es un servicio interno de sistemas Windows llamado Shadow Copy. ¿Ya? Borra los logs, lo cual impide que tú puedas hacer algún tipo de investigación forense posterior. Y después destruye el disco duro completo. El objetivo: causar disrupción, destrucción de infraestructura digital, militar, económica en Ucrania. ¿Ya? De estos han surgido varios. Hay un Isaac Wiper, esta semana salió un Caddy Wiper. O sea, están saliendo. Lo que más está de moda, como que ya pasamos de la era del ransomware a la era de los wipers. Aunque no tanto, vamos a ver un poco más adelante que el ransomware también, por otra parte, se ha estado profesionalizando un poco más. Anonymous contraataca. Por una, Anonymous contraataca, de hecho, el Twitter de Anonymous dice, ok, el colectivo le declara la ciberguerra a Rusia por su invasión a Ucrania, ¿no es cierto? Anonymous, que como ustedes bien sabrán, es un colectivo que no tiene un liderazgo definido. O sea, cualquiera de ustedes podría ser Anonymous. Yo podría ser Anonymous. Entonces, no hay como un liderazgo claro. Y además, los mismos ucranianos empezaron a pedir ayuda a crackers internacionales para atacar a Rusia. Y de hecho se han reportado varios ataques que han estado surgiendo. Voy a darle un empujoncito. Como por ejemplo, que Anonymous ha empezado a tomar estos reviews de Google Maps, por ejemplo, se mete a páginas las páginas de restaurantes en Google Maps, se mete a la parte donde tú puedes poner pésimo servicio 1 estrella o excelente servicio 5 estrellas, y ahí tú le pones un comentario. Putin está matando niños y además te está mintiendo. Esto ya es casi irrisorio. Estas cámaras de seguridad que uno ve, que
generalmente están abiertas a internet y cualquiera puede entrar con una password por defecto. Bueno, la gente de Anonymous aquí se dio un día de picnic con estas cámaras y como además tiene la posibilidad de poner algún tipo de mensaje, dicen, bueno, Putin está matando niños, llevamos 352 ucranianos muertos, etc. Otro interesante es que Anonymous también ha atacado servicentros para cargar estos autos eléctricos, estos autos híbridos, ¿ya? Poniendo mensajes como Putin cuilo, básicamente Putin es un conche su madre, ¿ya? Probablemente uno de los datos que a mí más me preocupó es este de acá. Según este diario, que es el Ukrainska Pravda, ellos publicaron la información personal de 120.000 efectivos rusos operando en Ucrania. Imagínense que ustedes son soldados rusos metidos en esta guerra y de repente se dan cuenta que publican todos los detalles de dónde viven, en qué base militar ustedes están operando, etc. O sea, eso es desmoralización gigantesca. No está todavía confirmado si esto es real o no, pero si es así, o sea, esto es guerra psicológica. No es, ya pasamos del sabotaje, pasamos a la guerra psicológica derechamente. ¿Okay? La foto que ustedes están viendo del presidente ucraniano es falsa. Esto es un deepfake. Hoy día me llegó la noticia en la mañana de que Meta, ya no es Facebook, Meta eliminó este video de Facebook justamente por ser un deepfake. ¿Ya? Hoy día está muy de moda el tema del aprendizaje de máquina, de machine learning, que también puede ser weaponizado, por decirlo así, también puede ser utilizado como arma. Y el deepfake es probablemente una de las armas de desinformación que pueden ser mucho más efectivas en todo este tema. ¿Ya? Ahora, con respecto al tema de la desinformación, ¿cuánto de todo esto que yo les he estado contando hasta ahora es cierto? A ver, más que si es cierto o no es cierto, lo que yo les estoy contando a ustedes, lo que se lee en internet, lo que reportan los medios, cuando tú estás en tiempos de guerra, la información es súper líquida. ¿Ya? Entonces, como la información es súper líquida, hay una buena probabilidad de que lo que yo haya dicho recién pueda ser mentira, o que hoy día es verdad y mañana o es impreciso, o deja de ser derechamente verdad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué todo este tema de la ciberguerra, la desinformación, etcétera, nos tiene que importar a nosotros? ¿Cuál es tu nombre? Richard. Richard fueron los primeros en llegar acá a la sala y nos contó de que ya están llegando a España ataques de este tipo. O sea, independiente de que tú estés lanzando ataques, ciberataques mediante phishing, mediante lo que se te ocurra, te equivocaste, por ejemplo, de dirección IP y nos llega a nosotros. Nos llega a alguien. Llega a Argentina, llega a Estados Unidos. Pues Internet es abierta. Entonces, claro, tú puedes tratar de, o sea, no se ha determinado, por ejemplo, estos wipers si son gusanos, si tienen vectores de gusano o alguna cosa así. Pero de repente lo que hacen los gusanos es tirarlo en forma aleatoria, una dirección IP. Entonces tiran la dirección IP en forma aleatoria y como resultado de eso, te cae a ti, me cae a mí, a Marco, no sé, a cualquier persona, claro. Nos puedes aplicar a cualquiera de nosotros. Por eso es que es tan importante este tema. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que estar atentos. No porque estemos a miles de kilómetros, no nos va a pegar. ¿Ya? Y hablando de esa información, hay un tema también con las fuentes. Esto que estoy mostrando yo acá ocurrió hace unos meses atrás. Y cuando me llegó el celular de uno de mis grupos de ciberseguridad, lo que es loco. Resulta que en este info matinal
reportan el caso de una mujer a la cual le robaron el celular y como resultado de ese robo, le robaron como 8 millones de pesos de su cuenta bancaria. Perfecto. Llaman a un experto de ciberseguridad al estudio, ¿no es cierto?, para que les cuente justamente de qué se trata el caso, ¿no es cierto?, y qué recomendaciones él da. Aquí viene la recomendación de hoy. Volvamos al papel. Escribamos todas las passwords de nuevo en papel. Volvamos al papel. Y todos los periodistas, sí, deberíamos volver. Y yo quedé así, llevamos años hablando de que hay mejores formas de llegar a las passwords, ocupar cosas como, por ejemplo, los habilitadores de password, como las passkey, etc. Y aparece este tipo diciendo de que volvamos al papel. O sea, yo quedé así como chuta. Y esta es la gente a la cual le hacen caso a los periodistas chilenos. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de cosas? ¿Qué esta serie? Varios la conocen, ¿no es cierto? Que tiene como varios spin-offs, ¿no es cierto? La investigación criminal de la escena del crimen. A mí me gusta hablar de Kane vs. Grissom porque si han visto la serie, ustedes saben que Horatio Kane es el director de del Departamento de Investigación Criminal en Miami. Y él resulta que cuando ve algo, cuando ve algún crimen o algún problema, el plan del arma. De esto va a ir para. En cambio, Grissom, del Departamento de Criminalística de Las Vegas, es más científico, es más pausado. ¿Dónde está la evidencia? A ver, ¿lo mató? Sí. ¿Dónde está la evidencia? Kane te amenaza con la pistola. Grissom, en cambio, pausa. Nosotros también tenemos que ser más pausados. Cuando nos llegue alguna cosa, sobre todo en cosas como Twitter, que probablemente yo fuera Jack Dorsey me estaría pensando en pegar un tiro en la cabeza, porque mi herramienta que creé para comunicar al mundo terminó convirtiéndose en un ensayo de odio y desinformación. ¿Ya? Entonces, ojo cuando compartamos cosas. ¿Ya? Pausar. Revisar bien la fuente. Hay fuentes mucho más apropiadas de información. El Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos del Gobierno, el CECIRT, expertos en ciberseguridad, hoy en día hay muchísimos. ¿Ya? Hay muchos expertos en ciberseguridad, sobre todo después de que en 2018 llegara un poco el turning point, o el cambio de paradigma, porque resulta que antes de 2018 ciberseguridad no le importaba a nadie. Pasó en 2018 el ciberataque a Banco de Chile y el robo de tarjetas de varios bancos, y ahí empezamos a preocuparnos, y ahí empezaron a surgir más gente dedicada a exponer sobre riesgos de ciberseguridad. O sea, hay muchos expertos en ciberseguridad hoy en día y varias comunidades. La Alianza Chilena de Ciberseguridad, la Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, también conocida como SOCHISI, el capítulo chileno ISS Cuadrado, del cual yo formo parte, etc. O sea, hay muchos expertos y gente que es mucho más confiable, ¿ya? Pero no solamente pensar al momento de compartir, retuitear, etc., de que la información sea verídica. Revisemos la fecha. Otra forma de desinformación bien interesante es que hay gente que toma y retuitea una noticia, no sé, de 2017 y la pasan como que ocurrió ayer. Entonces, claro, eso también es una forma de desinformación. Así que está mucho atento a eso. Y ojo también con la manipulación emocional. Cuando el caballero acá te dice, no, volvamos al papel, eso, volvamos al papel. Estaban así todos, sí. Y cuando estaban analizando el caso, de hecho ahí estaba el tío mío, deberíamos, pues compadre, y pasó esto, ¡no, qué terrible! Entonces, claro, uno como que reacciona emocionalmente ante eso y dice, chuta, verdaderamente la embarrada. Yo recuerdo una época linda en la que los periodistas informaban en Chile. Pero bueno, ahora, de hecho, justo pillé ahí a la periodista poniendo esa cara. ¿Ah? Esa no es una forma adecuada de informar. ¿Ya? Otra cosa muy importante. Tenemos que preocuparnos de nosotros, pero también tenemos que preocuparnos de nuestros proveedores. ¿No es cierto?
Tú eres desarrollador. ¿En qué desarrollas? Trabajo con MFT y con Java. Ya, perfecto. ¿El YAR que bajaste? O la dependencia que pusiste en tu VPN. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las dependencias que dependen de esa dependencia? ¿Ya? Muchos ataques, o sea, los crackers se han movido harto a esquemas en las cuales a ti no te atacan directamente. ¿Ya? O sea, no van a atacar directamente a la Universidad Católica, sino que van a atacar a algunos de los proveedores. Por ejemplo, no sé, una empresa que le haga desarrollos a la Universidad Católica. Probablemente el primer caso importante de esto ocurrió en 2013, cuando un grupo de crackers se metió en las redes de Target y robó como 200.000 números de tarjeta de crédito de clientes. Pero no entraron directamente. Target tenía en ese momento un proveedor de aire acondicionado. Y este proveedor de aire acondicionado tenía acceso a la VPN de Target. Como tal, pueden acceder a toda la red y monitorear lo que estaba pasando con los aire acondicionados. Y a ellos los atacaron, a este proveedor externo. Consiguieron sus credenciales para entrar a la VPN, se metieron, implantaron su malware, porque además las cajas tenían Windows XP, que no está soportado como desde 2008, 2009, pero la gente de Target dijo, no, pues, oye, pero ¿quién se va a meter para la red si los equipos están aislados de Internet? Entonces, les pasó. SolarWinds probablemente fue el gran caso de finales de 2020, en el que básicamente los crackers se metieron y infectaron, troyanizaron este software de gestión de redes, de administración de redes, que es utilizado por muchas organizaciones privadas, públicas, etc. De hecho, en este caso en particular, la onda expansiva del ataque afectó aproximadamente a 18.000 organizaciones. Con un solo hacker. Los tipos se metieron en 18.000 empresas, organizaciones del Estado, etc. Los mismos repositorios de software hoy día están siendo atacados. O sea, los crackers entran, modifican código, ¿no es cierto? Explotan vulnerabilidades y uno las baja sin darse cuenta, ocupando algo que es inseguro, muchas veces sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención al código del cual dependemos. Una cosa que yo siempre le digo, sobre todo cuando me toca hacer, como parte de mis consultorías o cursos de seguridad de software, hago mucho hincapié en el tema de no solamente tu código, sino que también el código del cual tú dependes. ¿Ya? Log4Shell. Yo creo que todos han oído hablar de Log4Shell, que fue como la gran vedette en diciembre de 2021, que básicamente esta vulnerabilidad en un componente para Java, el cual se encarga de enviar información a un log, base de datos, archivo de texto, etc. Entonces, la vulnerabilidad básicamente consiste en que tú le mandas un código particular a un sitio web, por ejemplo, que ocupa Log4j, y Log4j tiene una funcionalidad que a ti te permite procesar código y ejecutarlo dentro de la máquina. Y al hacer eso, puedes tomar el control de la máquina. ¿Cuál es el problema? Que Log4j es una dependencia, la mayor parte del tiempo es una dependencia transitiva. ¿De qué me refiero con que es una dependencia transitiva? Es que uno no la instala directamente, sino que uno instala una biblioteca que tiene como dependencia Log4j. Entonces, ¿qué pasa ahí? Para poder corregir la vulnerabilidad tuya no puedes llegar y decir, no, quiero cambiar de versión de Log4j. No, tienes que cambiar una versión de tu dependencia que haya marchado Log4j. Y eso no pasa mucho todavía. Esto es como la vacuna del COVID. ¿Ya? O sea, la gente que la tiene muchas veces no se vacuna. Lo mismo con Log4j. ¿Ok? Ah, y ojo. Al igual que el COVID, Log4Shell, esta vulnerabilidad, tiene 5 variantes. Varias de ellas afectan a la versión 1 de Log4j, porque hay dos versiones de Log4j principalmente, la versión 1 y la versión 2.
La versión 2 tiene 3 vulnerabilidades y la versión 1 tiene 2 vulnerabilidades y la versión 1 no está soportada como desde 2015-2016. No la han aplicado parches y no la van a aplicar. Porque la política de ellos dice, ok, end of life, si quieres seguir ocupando esta biblioteca, cámbiese a Log4j versión 2. Entonces, claro, todavía hay muchos sitios, muchas bibliotecas que tienen Log4j versión 1, por lo tanto, están súper expuestas. Otra cosa interesante con respecto a la cadena de suministro. Yo no estaba hablando. No estaba hablando en mi WhatsApp. Otra cosa bien interesante. Surgió algo que le llaman el protestware. Básicamente, básicamente consiste en que Vamos a cerrar el WhatsApp, ¿no? Básicamente consiste en que el desarrollador de un componente open source, de una biblioteca open source, en algún momento dice, ¿sabes qué? Voy a aprovechar de que tengo esta biblioteca que usa mucha gente y voy a protestar por algo. Este caso en particular ocurrió en una biblioteca para Node.js, ¿ya? Que es para comunicación entre procesos, lo que se llama IPC. Y cuando tú actualizas esta versión de protesta, te deja un mensaje en el escritorio, un mensaje contra la guerra, en tu escritorio, ¿no es cierto? Y si detecta que tu dirección IP está en Rusia o en Bielorrusia, toma tus archivos y los llena de corazoncitos. O sea, cambia todos los caracteres por corazoncitos, ¿ya? Como una forma de protesta contra la guerra. Hace un tiempo atrás, un par de meses aproximadamente, el desarrollador de otra biblioteca llamada Faker, que es una biblioteca que te permite generar datos de prueba, datos falsos de prueba para poder hacer pruebas de tus aplicaciones, dijo, ok, ¿saben qué? Voy a poner este mensaje de protesta porque resulta de que a mí no me pagan. Hago este trabajo voluntario y la verdad es que yo ya no quiero andarle haciendo la pega a compañías del Fortune 500 o ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con esto? Hay un riesgo, con este tipo de casos, hay un riesgo de que se empieza a perder la confianza en algo tan valioso como es el ecosistema open source. ¿Ya? Si mucha gente empieza a hacer estos tipos de protestas, la gente va a empezar a o preferir otras bibliotecas o simplemente irse a soluciones pagas. Y ahora el ransomware. El ransomware ha evolucionado hasta el punto de que ya no es única y exclusivamente, oye, encriptamos tus datos, páganos y te mandamos la llave para desencriptar. Pasamos a una segunda generación que básicamente dicen, ok, encriptamos tus datos y además tenemos una copia. Si no nos pagas, la extorsión les busca ser más efectiva en ese sentido. Páganos o publicamos todos tus datos en la Deep Web. Ahora estamos en una tercera generación de ransomware, en la que además de publicarlo en la Deep Web, te vamos a acusar con tus clientes, porque muchas empresas toman información de clientes y generan valor por eso. Entonces, yo no sé, te hackeo a ti y le aviso a tus clientes de que, oye, ¿sabes qué? Tú tienes a este proveedor, ¿no es cierto? Y lo hackeamos y ahora todos tus datos están públicos, así que empieza a atenderlo para que nos paguen. ¿Ya? Entonces, se ha profesionalizado más. Y otro es el tema del cumplimiento. ¿Ya? Una parte muy importante de la seguridad es cumplimiento, que de hecho principalmente existe de dos tipos. Cumplimiento regulatorio, leyes, regulaciones, directivas, estatales, comunitarias, ¿no es cierto? Y lo que es el cumplimiento de la industria, estándares principalmente. ISO 27001, PCI DSS, etc. En el área de las mayores exigencias de la industria, se ha hablado mucho durante las últimas semanas de que el gran estándar de ciberseguridad, que es la ISO 27001,
va a cambiar o cambió ya este 2021. ¿Ya? Como siempre, hay que detenerse un poquito y darse cuenta de que no es tan así. ¿Ya? A ver, para entenderlo se lo voy a explicar de una forma lo más simple posible. La ISO 27001 tiene dos partes. La primera parte son las cláusulas de la 4 a la 10, que definen lo que se conoce como el PDCA. Si han visto otros estándares ISO, ahora oído hablar del círculo de Deming. Plan, Do, Check, Act. Planificar, revisar, chequear y tomar acción o corregir. ¿Ya? Que es básicamente el proceso continuo de seguridad, calidad, por ejemplo, si estás en la 9001, siempre estos estándares que terminan con 1 tienen el PDCA. ¿Ya? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es el anexo A. El anexo A son 114 controles de ciberseguridad, por ejemplo, buenas prácticas de criptografía, control de acceso, ¿cómo se llama? Seguridad física, relación con proveedores, etc. Hay muchos controles. Y estos controles, generalmente la ISO te dice, ya, están estos 114 y hay algunos con los cuales tú no vas a cumplir, por ejemplo, porque los datos que tú manejas no aplican, o por ejemplo hay alguna ley que te impide hacerlo. Por ejemplo, hay un control de la ISO 27001 que dice que siempre tienes que chequear el certificado de antecedentes penales de un nuevo empleado. Pero eso está prohibido por ley en Chile. No puedes cumplir, no puedes cumplir con eso. Entonces ahí tú dices, no puedo cumplir con este control. ¿Ya? Entonces, en la ISO 27001 te dicen, en el anexo A, te dicen, estos son los controles. En la ISO 27002 te dicen recomendaciones de cumplimiento. ¿Cómo tú puedes cumplir con cada uno de estos 114? Ejemplos de implementación. ¿Ya? Lo que cambia es la ISO 27002, esta guía. ¿Ya? Y básicamente no es tanto el cambio, básicamente lo que hace es refundir un poco los controles, reorganizarlos. ¿Ya? No es que agregue 20 más o quite 50, no. Básicamente cuando tú rebarajas las cartas. ¿Ya? Entonces, la ISO 27001 no va a cambiar. Va a haber una actualización. Y ahí dice, ok, vamos a adaptarnos el bebé del anexo A la 27002. Pero no es que vaya a haber un estándar completamente nuevo. De hecho, el estándar, la modificación a la ISO 27001 que se viene ahora, va a decir, ok, apliquen los cambios de la ISO 27002 nueva o quédese por los de la antigua ISO 27001. O sea, no es así como que, oh, que va a cambiar tanto, no es así. ¿Ya? Se está autoparchando. Bueno, los estados también están exigiendo eso. ¿Ya? Creo que todos hemos oído hablar del GDPR europeo, ¿cierto? Y la pregunta que siempre hace la gente es, ¿aplica a nosotros o no esta directiva europea, ¿no es cierto? La verdad es que podría. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, tu empresa hace negocios con empresas europeas? Y como resultado de esos negocios con empresas europeas, tú tienes acceso, por ejemplo, a información de ciudadanos europeos. Ahí sí vas a tener que cumplir, porque si no, a la empresa europea con la cual tú estás haciendo negocios es la que le llega el pago. Y de hecho las multas son bastante altas. En Chile está el boletín 11.144-07, que eleva los estándares de privacidad y protección de datos personales en Chile, para cumplir también con directivas de la OCDE, y además crea algo que se llama la APDP, la Agencia de Protección de Datos Personales, que básicamente va a ser como una suerte de CERNAC de privacidad de la información. ¿Ya? Lleva en discusión desde 2017, no ha avanzado mucho porque obviamente hay temas más importantes, ¿no es cierto? Entonces, está ahí también, pero eventualmente va a estar lista y nosotros tenemos que adaptarnos a eso como organizaciones, como personas. Lo otro es el boletín 12.192-25,
que es la nueva ley de delito informático. La ley de delito informático que nosotros tenemos acá es del año 1993. O sea, yo recuerdo haber empezado a ocupar Internet por allá por el 95-96. Ahí empezó a llegar como en forma comercial, porque en ese tiempo, claro, la Internet la ocupaba solamente Reina, las universidades, etc. ¿Ya? Pero como el 95-96 recién empezó a masificarse Internet. ¿Ok? Entonces, la ley está súper vieja, obsoleta. Entonces, hay que crear algo nuevo. Y además, Chile firmó un acuerdo, un convenio internacional llamado el Convenio de Budapest, que busca hacer frente a los delitos informáticos y delitos en Internet mediante la armonización de leyes entre países, temas de extradición, etc. ¿Ya? Crea nuevos tipos penales para los delitos informáticos, acceso no autorizado, destrucción de información, etc. ¿Ya? Entonces, se van a venir estas leyes. El problema es que parece que tampoco las hacen muy bien. Alejandro Eya es probablemente uno de los principales académicos expertos en ciberseguridad en Chile. Él fue invitado, él estuvo en la comisión que estuvo ahí en la discusión de esta ley. Y la verdad es que quedó bastante decepcionado al darse cuenta que algo, una actividad súper importante para la ciberseguridad como el hacking ético va a ser penalizado. O sea, haciendo una analogía, imagínense que ustedes van caminando por la calle, se topan con la puerta abierta de una casa, golpean la puerta para decirle que hay alguien adentro, sale el dueño y ustedes podrían irse detenidos por encontrar que la puerta está abierta. La ley como está ahora penaliza el hacking ético. Entonces, por eso es que yo digo que nuevas regulaciones no es un problema. O sea, por una vamos a tener el costo de que vamos a tener que implementar este tipo de adaptar en el fondo nuestros sistemas de información a las nuevas leyes, pero además nos enfrentamos a problemas adicionales que pueden traer las leyes. Entonces, ya empezando a cerrar y a modo de conclusión, ¿qué hacemos? Bueno, yo podría darles el típico discurso de los consejos de siempre, que actualicen el antivirus, que actualicen el sistema operativo, pero ya les he dado varios durante la charla. Pero el consejo principal es no bajar los brazos. ¿Ya? O sea, estamos en nuestras casas súper tranquilos y cómodos ahí, bueno, sobre todo cuando en el invierno ahí nos están tapaditos con nuestro chocolatito caliente y todo, y nos sentimos súper asegurados, pero no es tan así. ¿Ya? O sea, tenemos que tomar las precauciones, sobre todo cuando manejamos información corporativa, información personal, etc. ¿Ya? Y además, lo que les estaba diciendo hace un rato, o sea, si bien está esto de la guerra ruso-ucraniana, nos puede perfectamente salpicar a nosotros. ¿Ya? Entonces, nadie está libre. Por lo tanto, hay que estar siempre atentos. Lo más importante es valorar la información. ¿A qué me refiero con esto? Mi polola es experta en marketing. Y hace poco me contó algo que yo encontré súper potente. Una organización es igual que un cuerpo humano. Igual que un cuerpo humano. Por ejemplo, en este cuerpo humano, ¿dónde creen ustedes que está la alta gerencia? ¿Qué parte del cuerpo sería la gerencia? El cerebro, ¿no es cierto? Es el que toma las decisiones, es el que lo controla todo, ¿no es cierto? Las finanzas son el estómago, el sistema digestivo. Recibe nutrientes, lo distribuye para las otras partes del cuerpo y tiene pérdidas. ¿No es cierto? Marketing. Yo hablándoles a ustedes estoy tratando de vender una idea, mi cuerpo, mi hueso, mi piel, ¿no es cierto? Mi expresión corporal, eso es marketing. La logística son los músculos que mueven las cosas dentro y fuera de la empresa. ¿Qué vendría siendo la información de una organización? ¿Qué parte del cuerpo ustedes creen que es la información? ¿Cómo? ¿Ah? El sistema nervioso. El sistema nervioso. Más allá todavía. ¿Ah? La sangre. La sangre.
Los datos se mueven entre órganos, ¿no es cierto?, entre las diferentes áreas. La información es la sangre de la organización. De hecho, cuando Aurora me cuenta esto, yo aproveché de recordar algo que me enseñó mi abuelo, que era pediatra. Si tú pierdes el 20% de tu sangre, te mueres. ¿Qué pasa si una empresa pierde el 20% de su información? ¿Cierto? Entonces, valorar la información. Y no solamente la información de nuestras organizaciones, sino que la información nuestra y la información de otras personas también. ¿Cuántas veces me han llegado llamadas de gente que me dice: hola Cristian, mira, ¿sabes que tu amigo Perico de tal me dio tu teléfono? Yo al tiro así como, ya, ¿y qué eres tú? Y... no, que te tengo un negocio, te tengo una consultoría, ya hablemos y todo, perfecto. Y después yo voy a retar a este amigo. Y no hay que andar entregando mi información así como así. Muchas veces nosotros no valoramos nuestra información, no valoramos la información de otros. Entonces, ¿cómo esperamos de que tengamos una adecuada ciberseguridad si no valoramos la información? Acuérdense, la información es la sangre de cualquier organización, público, privada, universidad, lo que sea, pero también es sangre de nosotros. Les quiero agradecer a todos los aquí presentes en esta sala, a todos los que nos están viendo a través de Zoom. Y bueno, reiterar mis agradecimientos para el Emetil por darme la posibilidad de finalmente poder pararme en mi asiento y exponer sobre este tema que a mí tanto me apasiona y me importa muchísimo. Así que muchísimas gracias, manténganse seguros y quedo atento entonces a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Cristian, mientras estabas en la sala, una asistente tenía una pregunta. Y la vamos a ver ahí. Perfecto. Mira, se trata de Matías Fernández. Matías estaba preguntando, cuando estabas hablando acerca de la encriptación, hablaste del caso de Apple, el caso de Windows. ¿Qué pasa con Linux? A ver, yo tengo Linux. De hecho, bueno, estoy tirando la Mac porque tuvimos algunos problemas de configuración típicos, no están los drivers disponibles para Linux, etc. Pero hay algo que se llama Lux, ¿ya? Que eso lo podemos comprar para Linux, yo lo uso de hecho, y tiene un poco el problema, siempre el problema con la seguridad es que cuando tú empiezas a aplicar seguridad vas perdiendo un poco usabilidad, ¿ya? Entonces, de la misma forma, yo tengo que ingresar una password 2 veces cuando entro a mi máquina. Tengo que ingresar una password para desencriptar el disco duro y después la password para ingresar a mi cuenta personal o mi cuenta corporativa, etc. ¿Ya? Entonces, esa tecnología te puede servir perfectamente para encriptar tu disco duro y es bien potente, bien interesante. Y, ojo, hay gente que piensa, no, pero es que si es que tú encriptas las cosas, el overhead es muy grande, vas a perder performance, etc. Eso es mentira, ¿ya? O sea, encriptar de forma simétrica, ¿ya? Con cosas como AES, por ejemplo, etc., no te significa una penalización en términos de performance, principalmente porque los chips, los procesadores, de hecho, tienen un área especial en la cual encriptan y desencriptan cosas que están dedicadas a la encriptación y a la desencriptación. El procesador prácticamente no actúa. Entonces, en ese sentido, olvídate de eso de que dicen de que no, que si tú encriptas vas a perder performance. No es así, ¿ya? Así que Lux es lo que puedes ocupar en Linux. Perfecto. Les dejamos en el chat una lectura de la BBC acerca del caso Stuxnet que comentaste. Y Roberto Sapiaín, al parecer, ¿ya? Sí, al parecer entiende bastante del tema. Sí. También recomienda literatura y comenta también que SolarWinds incluso está para cargarse internacionales. Buenísimo. Sí. Una pregunta que se perdió por ahí respecto a la ciberseguridad y los cajeros automáticos. ¿Ya? ¿Alguna consideración? ¿Son vulnerables? ¿Son vulnerables porque no tienen internet? Mira, por lo general, los que hay acá en Chile ocupan una versión de Windows que tienen soporte extendido, ¿ya?
No he sabido de ciberataques ni de mayores vulnerabilidades al respecto. Igual podrían haberlas, pero no se sabe bien si es que hay alguna vulnerabilidad específica, por lo menos acá en Chile. He visto charlas de que, de hecho recuerdo una en la 8.8, que es el principal evento de ciberseguridad en Chile, de que una experta en ciberseguridad británica un día incluso como que se encontró un cajero botado en la calle, no me acuerdo, o lo compró y lo llevó para la casa y empezó a jugar un poco con él. Pero eso es lo que más he sabido de temas que tienen que ver con los cajeros automáticos. Sí es muy importante que si van a un cajero automático siempre tapen la vista de cuando ustedes ingresan el PIN. Y además revisen, porque de repente, bueno, antes yo hacía harto esto, bueno, antes de la pandemia, pero ahora si es que van a un cajero automático, no es malo pegar una revisadita como cuando, no sé, cuando la policía te revisa los bolsillos. Revisar, por ejemplo, si es que hay algo suelto o algo muy protuberante, ¿ya? Podría ser un skimmer. Los skimmers lo que hacen es capturar información de tarjetas de crédito y después mandarla a su creador para poder de alguna forma robarte data de tu cuenta. Así que mi recomendación es que pongan atención a eso. Ya nadie pone la cámara. Una pregunta aquí en la sala. Así que quedó muy claro. Mira, tenemos a Guillermo Rodríguez, nos pregunta ahí, ¿cuál es su opinión en temas de seguridad para máquinas inteligentes, como las nuevas que últimamente están de moda, lavadoras, secadoras, refrigeradores, etc.? Pregunto ya que, a diferencia de computadores o celulares, no les podemos instalar más sistemas de seguridad de los que ya traen. Esa es una pregunta de Diego. ¿Traen? Hay un investigador finlandés que en una charla dijo algo muy potente y yo lo encuentro mucha razón. Si es smart, es inseguro. Así es. Si es smart, es inseguro. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces estos sistemas smart, el televisor, el refrigerador, ¿no es cierto?, traen su firmware correspondiente, etc., pero no tienen mayores capacidades de protección, ¿ya? No se actualizan mucho, o sea, de hecho tienes que conectarte a internet, ¿cierto?, pero muchas veces no puedes hacerlo, y además tienes que validar de que ese firmware nuevo que estás instalando sea efectivamente seguro o no. Una cosa que también es bastante preocupante es lo que está pasando con algunos autos. Hay autos a los cuales le han puesto computadores con conexión a internet y hay un riesgo muy alto de que, por ejemplo, te los hackeen y que empiecen a controlar el auto, te paren el motor, por ejemplo, te suban la radio a un volumen ensordecedor, etc. De hecho, hay un artículo de la revista Wired súper interesante. De hecho, generalmente cuando yo dicto el curso de seguridad computacional acá en el MTIC siempre muestro ese caso, ¿ya? En el que básicamente el tipo era un periodista que era la víctima de estos dos expertos en ciberseguridad que encontraron vulnerabilidades en un auto. Vulnerabilidad en un auto. Y resulta que le dicen, ya, mira, anda darte una vuelta por la autopista y todo, entonces le paraban el auto. En la autopista, con los camiones pasando y todo, le activaban el ventilador, le paraban el motor, incluso en algún momento lograron controlar el auto. Sin ir más lejos, hay otro caso que yo vi hace un tiempo atrás de una cafetera, así como una Nespresso, que era smart y que empezaba a escupir agua, empezaba a botar agua y además te ponía una cara así fea. Entonces, y la razón por la cual todos se rieron es porque la mayoría somos ingenieros adeptos al café, ¿no es cierto? Entonces, cuando la cafetera ya empieza a ponerte carita y a escupirte agua, porque ya estamos fríos, derechamente. Así que ese yo creo que es el tema con los dispositivos smart. De hecho, yo justamente prefiero no comprar un dispositivo muy smart o desactivarlo. De hecho, el año pasado me compré una estufa smart, que tú la puedes controlar con Wi-Fi y conexión a internet. No quiero que alguien se meta ahí a la estufa y me queme la casa mientras estoy durmiendo. Así que mejor que no, ¿ya?
No sé si hay preguntas acá en la sala. Si no, que quisiéramos darle las gracias nuevamente con un aplauso a Cristian. Muy interesante la charla. Agradecemos también a las personas que nos acompañaron a través de esta conexión online. Y nada, yo creo que nos deja con tarea para la casa de revisar las protecciones que cada uno tiene. Porque independiente del escenario de ciberguerra, yo creo que esta es una preocupación que debería ser permanente de todos nosotros. Exacto. Cristian, muchas gracias. Siempre un placer. Muchas gracias.